Muy buenas tardes, queridos auditores. Estamos en una edición más. Ya son 69 programas ya de Piensa Valparaíso, un programa de la Fundación Piensa. Mi nombre es Susana Barrientos, soy directora de comunicaciones y me acompaña, vamos a partir por casa ahora, Jaime Lind. Él es investigador del área Participación Ciudadana y Control Democrático. ¿Cómo estás, Su? Muy bien, Jaime. Aquí este día sábado acompañándolos. Ojalá que se entretengan mucho con este programa y además que podamos hablar de un tema que es muy importante y transversal a la vez en la región, que es, y en la región y en el país, por supuesto, que es la cultura. Y para eso estamos con la directora regional del Consejo de la Cultura, Nélida Pozo. ¿Cómo estás, Nélida? Gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, Susana, buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación. Siempre es importante dar a conocer a la ciudadanía lo que está pasando en materia de políticas culturales, así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Nelia, por acompañarnos. Sí, vamos a partir entonces, porque esta región heterogénea, nosotros tenemos, y bueno, entendemos también la cultura no solo como las artes, sino también como todas el quehacer de los ciudadanos, nuestro patrimonio también, que es muy importante, nuestra identidad local y cultural. Entonces, hagamos un breve diagnóstico, no tan breve, en realidad aquí tenemos espacio para poder explicar bien, un diagnóstico de la región. ¿Cuáles son nuestras fortalezas, nuestras riquezas como región? Bueno, yo partiría por las riquezas. La verdad que tenemos una región que es muy, como tú lo decías, muy diversa en materia cultural, por lo tanto con diversas identidades y prácticas culturales, y eso enriquece el diagnóstico que uno puede hacer. Y también veo que hay desde el punto de vista de la instalación del tema cultural como eje de desarrollo, siento que se ha logrado en el discurso público instalar este concepto social, la cultura, el desarrollo, y no solo la cultura como el evento artístico que, así como tú me comentabas hace un rato, que pasaba hace 10, 15 años atrás. Efectivamente, creo que hemos hecho un gran esfuerzo por instalar la cultura al centro de los desarrollos de los territorios locales, y eso yo creo que hoy día está pasando. Antes uno conversaba con los actores locales de la cultura y generalmente se acercaban al Consejo de la Cultura para que uno financiara un evento artístico. Hoy día el acercamiento al Consejo de la Cultura o la relación que se establece es más bien para apoyar el desarrollo cultural en la comuna, los procesos creativos que ahí se desarrollan, y hay un mayor reconocimiento y una mayor apuesta por los contenidos locales, y eso a mí me parece que es fundamental. Hay una preocupación por los patrimonios locales. Lo hablo a nivel de la institucionalidad cultural, que en el caso de las comunas es lo más cercano, es lo más cercano a los ciudadanos, y lo hablo también del punto de vista de las organizaciones ciudadanas. Creo que hay una mayor preocupación por el desarrollo de su comuna, y eso ligado a la cultura y al turismo también. Perfecto, o sea, el patrimonio inmaterial y lo que también nosotros hablamos de identidad cultural. Sí. Eso es interesante. Nosotros en abril, la Fundación Piensa lanzó una encuesta junto a IMARC, una encuesta que recopiló, sacó la foto regional en términos de la percepción de los ciudadanos acá en la región en torno a diversos temas de participación ciudadana, control democrático, hubo evaluación a la autoridad, etcétera. Y una de las preguntas era en torno a qué tanto interés tiene el ciudadano respecto a su ciudad. Y una cifra que me llamó mucha atención a mí fue que más del 80% al menos declaró decir que sí le interesan los temas de su ciudad. Entonces, poco consistente con tu diagnóstico. No sé cómo era la foto hace 10 años atrás, pero igual es una cifra alta, pensando que bueno, hay mucha documentación, hay muchos analistas, informes que sostienen que hoy en día la ciudadanía en Chile, en términos generales, se siente lejana con la política. O sea, se siente lejana con la política, con los políticos, con los procesos políticos. Sin embargo, esta pregunta se escapaba un poco dentro de este patrón que uno ve que es transversal a diversos temas en relación a la ciudad, en relación a la relación, valga la redundancia, entre la ciudadanía y la política como un todo. ¿Cierto? La gente se preocupa. Mi rol público, como ciudadano. Más que el rol, yo creo que sí le interesa la ciudad, ¿cierto? O sea, sí. No sé si eso, al menos los datos lo dicen, ¿cierto? Y
y claro, quizá esta desafección que hay es respecto a las autoridades, no sé, O a las o instituciones muchas veces a las también. instituciones, sí. Sí, bueno, yo creo que vivimos un escenario social bastante complejo. Este descrédito de la política o de los políticos o del sistema político en general, yo creo que afecta sin duda la relación de los ciudadanos con su entorno más cercano, que es su comuna, el lugar donde habita. Y yo creo que en esta crisis de desconfianza, y además donde en el mundo se caen los grandes paradigmas, se rompen las barreras, etcétera, yo creo que la gente necesita sentirse junto a otros más cercanos, compartir un proyecto colectivo, y eso te lo da el ser un ciudadano, ser un habitante de un territorio acotado que es la comuna. Por lo tanto, yo veo y me parece que es muy interesante el fenómeno que se está viviendo, y me parece que es interesante porque además la gente hoy día se hace mucho más responsable del lugar donde vive. Creo que hay una conciencia mayor de que ya no es el Estado quien tiene que resolver todos los problemas del territorio, sino que como yo, ciudadano, habitante de tal territorio, también soy responsable y me hago parte y cargo del desarrollo, de que la ciudad esté más limpia, que las plazas sean lugares de encuentro, que los espacios públicos podamos compartir como antaño. También creo que hay una especie de nostalgia de lo que fueron estos lugares antaño, digamos, porque creo que hay una crisis de identidades, creo que hay una crisis de confianza, creo que hay una crisis de... Antes habían instituciones que para la gente eran muy, muy cercanas, muy importantes, que le daban seguridad, que le daban protección. Hoy día eso ya no pasa. Entonces creo que lo que hacen las personas es aunarse en torno a un proyecto colectivo, y que el proyecto más cercano es su barrio, su comuna, su sector. Bueno, a mí me toca bien de cerca eso. Jaime conoce el proyecto, lo voy a comentar brevemente, que es el proyecto que tengo junto a mis vecinos, y un proyecto de comunicación para fortalecer la identidad de barrio, la identidad local de Playa Ancha, de un sector de Avenida Gran Bretaña. Gran Playa Ancha. Claro, y en general todo Playa Ancha. Y hemos visto cómo los vecinos se identifican, porque ya no, los medios de comunicación generalmente, si son regionales o son comunales, bueno, están a nivel local, pero cuando están a nivel de barrio, cómo ver yo una problemática o una foto o algo que se acerque, que pueda estar en la esquina de mi casa, cómo me identifica, y además cómo yo puedo recuperar esa historia, por ejemplo, y transmitirla a otros, recuperar la historia de los adultos mayores, traspasarla por medio de los sitios web de ahora, de la tecnología, y cómo la gente va logrando activar la vida comunitaria por medio del traspaso del patrimonio inmaterial, de la memoria. Y eso en el fondo es lo que va formando la identidad local y cultural. Sí. Así que qué bueno que están trabajando en eso, porque como tú decías al principio, el tema de los eventos sí se entendía mucho cuando y la gente, yo creo que quizás lo entendía así cuando se formó el Consejo de la Cultura, entendía como un organismo que iba a generar eventos culturales, ¿no? Claro. Entonces, ir más de fondo, es un tema obviamente más profundo y más complejo, pero obviamente va a la raíz del problema, y de ahí poder cimentar o poder reactivar esa... Sí, yo te diría que eso ha sido uno de los avances más importantes, pero también los más difíciles. Cambiar este concepto de cultura, pasar del evento al paradigma del desarrollo, no ha sido fácil, pero sí yo creo que se ha ido instalando en estos últimos 10 años. También cuando hablamos del derecho a la cultura, a lo mejor antes era impensable hablar de un derecho que no es de primera generación, digamos, y la gente hoy día reclama el derecho a la cultura, y eso me parece que es fundamental. Yo creo que la voz de los ciudadanos ha sido importante también para la definición de las políticas públicas. De hecho, la política pública se sustenta, digamos, es la relación entre el Estado y la ciudadanía, ¿no? Cómo se define la relación entre el Estado y la ciudadanía. Por lo tanto, nosotros estamos trabajando en políticas públicas que ponen al centro del desarrollo de las personas la cultura, en tanto se entiende esta como un derecho de primera, o sea, yo lo entiendo como un derecho de primera necesidad, a lo mejor para otros hay derechos más importantes, pero yo creo que es importante instalar este concepto, y así está sucediendo. Y esto desde el punto de vista de la participación ciudadana, ¿cierto? Pensando cómo o sea, nosotros, la gente debe saber, ¿cierto?, que Nelia
trabajó en el Ceremi de Educación, ¿cierto? Sí. Como encargada de educación, De cultura. perdón, hace 10 años prácticamente, ¿cierto? 2000, entre hasta el 2000, 2002, porque el 2003 se crea el Consejo de la Cultura. Sí. estuviste trabajando, estuve investigando 3 años, creo. Sí, 3, sí, sí. entonces, tú tienes el recurso, el activo que puede hacer un análisis comparativo Sí. de cómo estuvo la región, ¿cierto? Hace 10 años y cómo está hoy en día. Y al respecto también, me gustaría saber cuál es tu impresión respecto a cómo ha cambiado la política pública, ¿cierto? Porque hemos hablado un poco cómo ha cambiado la ciudadanía frente a la cultura, ¿cierto? Y también es muy interesante saber cómo ha sido la otra dirección de la relación, cómo la política pública ha evolucionado, si estática. Si nos podrías contar un poco de eso. No, la política pública, como te decía, se define en torno a un diagnóstico previo que uno realiza de lo que está ocurriendo o surge a partir de un problema de la sociedad, de una necesidad de la sociedad. Y nosotros hemos ido modificando las políticas culturales. Las primeras políticas culturales tenían un horizonte 2010, 2015, después 2010, 2015 fueron las últimas, perdón. Pero las primeras políticas culturales se centraban más en el acceso a la cultura, más en el acceso y más en el apoyo a la creación también. Hoy día hay una política pública que entiende lo importante de la formación de audiencias para la cultura. Y en eso, por ejemplo, el primer programa de centros culturales de la presidenta Bachelet ha sido fundamental para trabajar en ese ámbito, porque hemos invertido muchos recursos en financiar proyectos de creación. O sea, hoy día tenemos en la región 10 estrenos de teatro, 3 en danza, exposiciones, inauguración de exposiciones de creación de obra, 5, 7, muchas más. Pero lo que seguimos viendo en las encuestas de consumo cultural, los bajos índices de consumo, o de ir al museo, de ir a las galerías de arte, de ir al teatro. Hay áreas que realmente uno no entiende. Bueno, justamente en ese tema la Fundación Piensa el año pasado sacó una encuesta de calidad de vida y que efectivamente mostró que en la región poco era el consumo cultural, no recuerdo bien la cifra, y sí había una creciente y era prácticamente la mayor parte de la gente decía que en su tiempo libre veía televisión. Sí. Era creo un 80%. Entonces, que era la primera actividad que realizaba en su tiempo libre. Bueno, podemos plantearnos un tema a nivel de sistema, de sociedad. Sí, yo creo que cuando uno habla de formación de audiencia, formación de público, en realidad es un proceso de muy largo plazo. Uno no instala el gusto por el arte y la cultura en un año, o no lo instala solamente desde la política pública. Aquí somos distintas instituciones de la sociedad quienes estamos llamados a fomentar el gusto por el arte o fomentar la formación de hábitos. Y aquí está la familia, está la escuela, y ese es un factor súper determinante. Está la escuela también, y está de alguna manera el Consejo de la Cultura, que es la institución del Estado que se dedica a definir y a implementar políticas culturales. Y yo creo que durante mucho tiempo las políticas culturales y las políticas educativas han estado por caminos disociados. Y para mí es una muy buena noticia que la presidenta Bachelet anunció el año pasado el Programa Nacional de Educación Artística, que implica efectivamente una decisión del sistema, del Ministerio de Educación, de instalar mayor cantidad de programas de formación en educación artística en el sistema escolar, y eso implica también no solo incorporar talleres, implica también la capacitación a profesores, implica también la adquisición de equipamiento cultural, porque los establecimientos tienen CRA, tienen estas bibliotecas, pero no tienen equipamiento artístico. O sea, y tener un grupo de música en una escuela es carísimo porque requiere la compra de instrumentos que son caros. Por lo tanto, me parece muy importante esta contribución que hace el Estado para la formación
o para la educación artística, en un sistema educacional donde a medida que aumentan los años de escolaridad de los estudiantes, bajan las horas de educación artística. O sea, hemos llegado... Y responden al incentivo, a la competencia, a la competencia por el competencia, y a la productividad porque en el también, fondo el sistema cómo nos regimos educacional nosotros. está pensando en cómo mejoramos los indicadores. Claro. Es un tema absolutamente competitivo, es parte del modelo que nos ha regido en los últimos años, o sea, un modelo absolutamente neoliberal donde lo que importa es la competencia, lo que importa es hacer de un estudiante un producto y no una persona. Y yo creo que esta buena noticia nos va a ayudar mucho en lo que queremos, que es que las personas tengan efectivamente acceso a las manifestaciones artísticas y culturales. O sea, y eso pasa por convencerse que este es un derecho que se debe instalar que se debe garantizar desde el Estado, pero que además se debe promover con otras instituciones. Y además promoverlo como parte del desarrollo humano. Exacto. Porque la gente puede decir, bueno, pero si yo no quiero ser artista. No, pero tal cual yo no quiero ser ingeniera, por ejemplo, y tengo que estudiar matemática igual. También es parte de mi desarrollo humano, aprender alguna actividad artística que pueda tener más afinidad conmigo. Lo es así también el deporte, y esa también es un área que yo creo que también yo creo que hemos invertido en este país históricamente más en estadios, más en canchas que en centros culturales, que en casas de la cultura. Es una realidad y que yo creo que vamos avanzando importantemente. Bibliotecas, uno piensa... O sea, uno ve ciudades como Medellín, cómo le cambió el rostro a Medellín con las bibliotecas, estos parques bibliotecas que dinamizó la actividad cultural en estos lugares y que efectivamente cambió la vida de la gente. Y eso yo creo que es una apuesta que tenemos que hacer, invertir mucho más, y no solo en infraestructura, porque, insisto, nos podemos llenar de infraestructuras culturales, de centros, de libros, de programaciones, pero si no realizamos un trabajo serio de mediación y de formación de público, con todos los actores que están invitados a hacerlo, no vamos a avanzar mucho. Claro. Y también pensando dentro, en qué aspecto también está considerado incluir en las mediciones la dimensión cultural, ¿cierto? En términos cómo hacerlos competir por cultura, en términos de los patrones que hoy existen dentro del sistema educacional. Si hoy en día compiten por PSU matemática, lenguaje, etcétera, está dentro de las posibilidades incorporar en el sistema de evaluación alguna dimensión cultural. ¿Hay algo respecto dentro de la política, tú nos contabas, de converger las políticas educacionales con las culturales? No, mira, medir para poder ver qué niño le va mejor o no en una disciplina, yo creo que no. O sea, yo creo que no corresponde medir en la educación artística, no es para eso, es para formar personas, es para desarrollar, no solamente o sea, no queremos formar solo talento, tú lo decías bien, no queremos eso, nosotros lo que queremos, y porque estamos convencidos que la educación artística educa la sensibilidad de las personas, educa la mirada crítica, las personas desarrollan otras habilidades que nos permiten, por lo tanto, tener un ser humano desarrollado íntegramente. Ese es el sentido de la educación artística, más que formar talento. Por lo tanto, yo no podría decir qué niño es mejor músico que otro, o qué niño tiene más habilidades para dibujar. O evaluar los establecimientos, más que el niño. Lo que yo creo que uno tiene que estar siempre haciendo el diagnóstico de lo que está pasando. Conversábamos el otro día a propósito del Plan Nacional de Lectura, nos juntamos armando una mesa regional con las distintas instituciones que tenemos competencia en esa materia, con la Biblioteca Severín, o la DIVAM, con el Colegio de Profesores, con el Ministerio de Educación, etcétera, y nos dimos cuenta que el gran problema que tenemos en la región es que no tenemos información para diseñar un programa. Por ejemplo, la Biblioteca Severín tiene cifras de que ha aumentado el nivel de solicitud de libros, pero y ellos tienen un grupo etario que es el que más solicita el libro, lo tienen muy claro. También tienen claro cuáles son los títulos, pero esa información no se correlaciona con la información que tienen los establecimientos educacionales en términos porque sabemos en el sistema escolar cómo ha bajado los niveles de comprensión lectora, o sea, cómo no mejoran los niveles de comprensión lectora, pero eso no se condice con la cifra que tiene la Biblioteca Severín de que ha aumentado la cantidad de préstamos de libros. Entonces, hay cifras que tenemos las distintas instituciones que manejamos, y esas cifras son importantes en términos de estudio.
necesitamos esos pasando, estudios claro. diagnósticos, claro. O sea, quizás son la misma población que lee, está leyendo más, puede ser, pensando en términos de el número de libros solicitados en las bibliotecas. Claro, uno Y podría eso no pensar necesariamente que más gente lee. No necesariamente. No. Y el otro tema en el ámbito nos pasamos rápidamente al fomento lector. Otro tema interesante ahí es conocer cuáles son las razones por qué la gente lee, porque muchas veces, y lo sabemos en los estudios, que las personas leen por compromisos académicos, por las tareas del colegio. Claro, pero saliendo de universidad o del colegio... La famosa lectura obligatoria que tienen los chicos en los colegios, que ese es un gran tema. Las listas de libros que están leyendo los chicos, un gran tema. Las lecturas académicas, los estudiantes universitarios, pero lo que nosotros queremos es tener un país con más lectores, pero que en realidad lean porque les gusta la lectura, porque de pequeños formaron el hábito lector, aprendieron que el libro es un buen compañero. Siempre digo eso porque por lo menos a mí, en mi vida personal ha sido un buen compañero, y que tú disfrutes el placer que te provoca la lectura, y eso no pasa porque las encuestas, los estudios dicen que las personas leen mayoritariamente por obligación más que por placer, y eso es absolutamente distinto a lo que ocurre en otros países como Argentina. Los índices allá de lectura por placer son de un 60% y en Chile es de un 6%, entonces es una realidad realmente abismante. ¿Y el IVA para ti? Bueno, yo tengo mi visión y a veces un poco discuto con amigos poetas o escritores que me dicen que el IVA desincentiva la lectura. Yo, a mi juicio, creo que si bien el IVA es podría ser beneficiar, no obstante, no creo que sea lo único que a nosotros nos desincentive, porque también tenemos, por ejemplo, textos que podemos comprar y no es muy caro hacerlo por internet. Hay bibliotecas virtuales, tenemos también... Las bibliotecas públicas, y también en los colegios muchas veces se regalan los libros, y no sé si está ese interés genuino por leer. Sí, yo creo que el tema de la lectura es un problema de hábito, es un problema de hábito lector más que efectivamente, más que el costo de los libros. Sin duda que el libro en Chile es caro, es una realidad que nadie desconoce. Y el ministro se abrió hace un tiempo atrás a discutir el tema, a poner una mesa de trabajo para discutir el tema del IVA en los libros. Sí, porque claro, vamos a Argentina y decimos, pucha. Claro. Pero y sabemos que hay una brecha importante, o sea, cuando uno ve los estudios de consumo cultural, las razones por que la gente no va al cine o no lee un libro, hay razones, en primer lugar, económicas, y en segundo lugar, de prioridad, digamos, de tiempo. Que el tiempo para mí tiene que ver directamente con la prioridad que uno le da a las cosas en la vida, ¿no? Referencia, en fondo. Claro. Pero sin duda, las brechas que hay en materia de acceso a la cultura en nuestro país son económicas, pero también... mientras no trabajemos en el fomento del hábito lector, no sacamos nada con bajar el IVA a los libros, porque hemos visto que se han desarrollado programas donde se han regalado libros, pero la gente después los vende aquí mismo en la Plaza O'Higgins. Entonces hay un tema ahí que hay que revisar. Perfecto. Bueno, estamos con Nélida Pozo, directora regional del Consejo de la Cultura, y con Jaime Lind, investigador de Fundación Piensa, conversando sobre políticas culturales para la región. Nos vamos a una breve pausa y ya volvemos. Volvemos con la otra parte del programa, ya me enredé un poco, con la otra parte del programa Piensa Valparaíso de Fundación Piensa. Estamos con Nélida Pozo, directora regional del Consejo de la Cultura, y con Jaime Lind, investigador de la Fundación. Estamos hablando sobre políticas culturales en la región, y vamos a entrar ahora a un tema, quizás nos pueden quedar algunos volando y después los podemos integrar, pero vamos a comentarle a la gente que en estas semanas, creo que a fines de agosto, se termina el plazo para postular a los fondos de cultura. Sí. Entonces, que Nélida nos pueda comentar las líneas nuevas que hay, qué líneas son, si alguien tiene un proyecto, cómo lo puede hacer. Te dejo la palabra. Bueno, qué bueno tocar este tema, porque la verdad es que nos interesa mucho difundir la política pública que tiene hasta hoy el Estado de financiamiento de proyectos que son los fondos concursales, los fondos de cultura. Nosotros estamos buscando nuevas formas de financiamiento de las ideas creativas. Estamos en un proceso de rediseño que creemos que al 2017 podemos tener novedades,
pero por hoy día lo que tenemos son los fondos de cultura, los fondos tradicionales, que es el FONDAR, que financia todas las disciplinas artísticas que no son industria, es decir, todo lo que no es música, libro y audiovisual. El FONDAR tiene líneas para proyectos de creación, para proyectos de investigación, proyectos de mediación, proyectos de difusión. Esos son como los grandes ámbitos, ¿ya? En las distintas disciplinas artísticas, teatro, danza, arte circense, etcétera. Todas las disciplinas, artesanía, en fin. Luego tenemos que es un FONDAR regional que se resuelve en la región con evaluadores regionales, ya que evalúan los pares. En este caso no evalúa el Estado, evalúan los pares, que son ellos postulan a una convocatoria para ser evaluadores y jurados. Eso es lo primero. Lo segundo está el FONDAR nacional, que es una línea que abarca las mismas disciplinas, pero en el ámbito nacional. Y luego está el Fondo de la Música, el Fondo del Libro y el FONDAR y el Fondo Audiovisual, que también son para las mismas líneas, ¿no? Para los mismos ámbitos, para creación de obras, para difusión, para proyectos de circulación, para proyectos de internacionalización, etcétera. Ahora, ¿cuáles son todas las bases están en la página www.fondosdecultura.gov.cl. Ahí están las 50 y tantas bases, porque por cada línea y por cada fondo hay bases distintas, ¿ya? Pero ¿qué es lo importante destacar para esta convocatoria? Primero, que haya un aumento de un 7,3% de los fondos en comparación al año anterior. Eso es importante porque nos permite también ir llegando a más a la más cantidad de personas que puedan acceder a estos fondos, porque en general hay que señalar que de la demanda hay una como es un fondo concursable, generalmente logramos financiar entre un 10 y un 12% de toda la demanda que existe en materia de proyectos artísticos y culturales, siendo este el fondo más importante que tiene el Estado para financiar la actividad cultural. Por lo tanto, siempre nos quedamos con la sensación de que es poco. Pero este aumento del 7% es de los fondos regionales. No, en general, de todo el fondo, a nivel Ya. país, digamos. Y esa diferencia que hay entre fondo regional y nacional. Por ejemplo, si yo tengo un proyecto acá, ¿cuál sería la diferencia? Entendiendo que las personas pueden tener esa confusión. ¿Yo puedo postular un fondo nacional o solo regional? El nacional nosotros lo entendemos de nuestra visión, lamentablemente, como que fuera gente de Santiago que postula los fondos nacionales. El FONDAR nacional es un FONDAR, es un fondo nacional que en el fondo los proyectos de todo el país entran a un concurso donde tú te mides en el fondo, porque estamos hablando de una competencia, hay que decirlo claramente, el concurso. Estos fondos son una competencia, nos gusta o no, a mí no me gusta, pero es lo que tenemos hoy día. Tú compites en el fondo con proyectos de todo el país, un proyecto de creación artística, de artes visuales, por ejemplo, vas a hacer una serie de esculturas, por poner un ejemplo, a ti te evalúan con otros artistas de otras regiones, de todo el país, ¿ya? En cambio, en el FONDAR regional hay una evaluación que es, en el fondo, que te mides con artistas de la región. Bueno, y otras líneas, por ejemplo, todo lo que es infraestructura cultural hoy día está en el FONDAR nacional, no está en el regional. Antes había FONDAR regional, FONDAR nacional. Hoy día es solamente en el FONDAR nacional. Bueno, están los fondos de... tú me preguntás por algunas modificaciones para los fondos. Por ejemplo, que para mí es importante señalar que nosotros el año pasado vimos un proceso de consulta a los pueblos originarios, porque estábamos en un proceso de creación del nuevo Ministerio de las Culturas. Por lo tanto, hicimos una consulta indígena durante 8 meses y haciendo también reconocimiento al valor, o sea, la importancia que tienen los pueblos originarios para la construcción de nuestra cultura, y porque también el convenio 169 de la OIT así nos indica, así nos pide. Hicimos esta consulta y este año hay por lo menos varias líneas que resguardan el patrimonio indígena. Por ejemplo, en audiovisual, ante cualquier persona hace una película con los pueblos originarios, y las comunidades no tenían idea ni conocimiento ni autorización de eso. Hoy día tiene que haber un respeto, por lo tanto un conocimiento las bases exigen un conocimiento de los pueblos originarios respecto de lo que se va a hacer en materia de audiovisual. En el caso del Fondo del Libro, hay una línea nueva que es para que se puedan escribir libros en lengua bilingüe, digamos, con lengua español y lengua Rapanui o Mapudungun, etcétera. También otra línea importante es todo lo que tiene que ver con la educación pública, con el fortalecimiento de la educación pública.
que nosotros insistimos que cultura o el arte y la cultura son fundamentales para el fortalecimiento. Podemos hacer grandes reformas en la educación pública, pero si no incorporamos fuertemente el ámbito artístico-cultural, no vamos a avanzar muy lejos tampoco. Entonces yo creo que es importante esta línea que permite en el fondo del libro y en el fondo audiovisual trabajar en el sistema escolar, también trabajar de manera conjunta con los profesores. Antes el Fondar no financiaba proyectos en la escuela porque en realidad para eso está el Ministerio de Educación. Hoy día hay líneas especiales para trabajar con profesores y para trabajar en el sistema escolar en lo que es mediación artística. También hay una línea nueva que no es nueva, pero este año se incorpora en el sistema escolar para trabajar con inmigrantes, con las comunidades inmigrantes, que me parece fundamental reconocer también el aporte que han hecho los inmigrantes a lo que somos hoy día como porteños y porteñas, digamos. Y eso también hay una línea para que se pueda trabajar proyectos en el sistema escolar para difundir estas culturas de los inmigrantes. También en el ámbito de la inclusión, porque queremos que con estos fondos que lleguen a más personas y que sean más inclusivos, que vamos rompiendo esas brechas. Hoy día, por ejemplo, se han ido disminuyendo los cofinanciamientos. En la administración anterior, el cofinanciamiento era fundamental para que una persona pudiese presentar un proyecto. Había un cofinanciamiento de un 30%, que para un artista que está partiendo o para un colectivo que en realidad vive solamente de su creación o de su proyecto, es muy difícil. Hoy día los cofinanciamientos en algunas líneas ya no existen, fundamentalmente en el fondo de la música, y en otras líneas han ido disminuyendo paulatinamente. Y eso yo creo que es importante para que las personas puedan desarrollar su proyecto sin tener que preocuparse si tienen o no tienen el cofinanciamiento. Porque uno le puede pedir a un municipio, le puede pedir a una corporación, pero a un artista o a un colectivo no cuentan con esos recursos. Esas son como algunas de las novedades más importantes. Y el fondo, ¿Podrías repetir la página web? Sí, eso, y el fondo está abierto. Está abierto hasta el 24 de agosto el Fondar regional, el 26 se cierra el Fondar nacional. A pocos días, para que se apure la gente. El 28 el Fondo de la música, y así sucesivamente. Un mes, así que todavía están a tiempo. La página donde está toda la información, todo lo que yo les he comentado, es www.fondosdecultura.gov.cl. Ahí están todas las bases. Ahora, nosotros hemos hecho este año un esfuerzo mayor por difundir y hemos realizado 20 charlas informativas en toda la región. Quisiéramos llegar a las 38 comunas, pero realizamos en 20 charlas informativas dando a conocer las novedades de los fondos, las posibilidades de presentar proyectos, y también hemos avanzado en un esfuerzo de realizar laboratorios de proyectos, que eso no es algo nuevo. Para evaluarlo. Porque las personas tienen la idea, tienen las ganas, tienen muy claro lo que quieren hacer, pero no saben cómo formular un proyecto. No es fácil, con los tecnicismos que tenemos hoy día, formular un proyecto. Poder definir un objetivo, poder establecer cuál es el impacto que el proyecto, poder convencer al jurado de que ese proyecto es más importante que otros, no es una tarea muy fácil. Por lo tanto, hemos hecho unos laboratorios. Esa tarea, eso es lo que nos estás mencionando, porque a menudo pasa que te comentan, chuta, pero es difícil postular, es engorroso y tiene toda esa carga que hay que dedicarle tiempo, eso está claro. Sí, pero y un laboratorio especial estamos parte el sábado en Quillota, la provincia de Quillota, que es para los pueblos originarios, porque justamente ahí tenemos una brecha importante que tiene que ver con cómo ellos acceden a las plataformas, que no es fácil, y cómo se entiende desde la cosmovisión de los pueblos originarios un proyecto, porque ellos tienen muy claro, es una manera distinta finalmente de pensar el mundo, ¿no? Entonces ahí estamos haciendo un laboratorio especial para pueblo originario en Quillota, empieza este sábado, todavía hay cupos, así que se pueden inscribir en el Consejo de la Cultura, pueden hacer las consultas, y estamos avanzando también en esta misma línea de los pueblos originarios de tener un concurso, no este año, el próximo, en Isla de Pascua para los pascuenses. Ojalá que puedan postular, escribir los proyectos en su lengua y podamos tener evaluadores que puedan leer en su lengua, porque creo que es una deuda que tenemos como Estado con los pueblos originarios, porque hemos en el fondo establecido un sistema que es para los continentales, como nos dicen ellos, y no hemos respetado la diversidad que tenemos en nuestra región. Así que estamos avanzando en esa materia, que tengamos más acceso de todas las personas, de todas las comunidades a los fondos de cultura. Super. Y es muy importante, y también el tema de la información. Sí. O sea, voy nuevamente a nombrar la encuesta que hicimos como fundación, y la gran mayoría de la gente de la región declaró de que no conoce los fondos regionales ni los fondos públicos. O
Entonces, ese trabajo que están haciendo ustedes para informar a la gente, para que participe, conozca y evalúe si está interesado o no en poder postular estos fondos, yo creo que es muy, pero muy importante ese aspecto informativo. Tú sabes que el 70% de los recursos sigue quedando en la provincia de Valparaíso. Bueno, eso iba a mi pregunta. Hay provincias que no tienen ningún proyecto aprobado, hay comunas que nunca han presentado proyectos. Entonces queremos romper, como te decía, con esa brecha y que no sea el acceso a la información lo fundamental para que la gente no presente proyecto, que si el proyecto no quedó seleccionado es porque no alcanzó los parámetros que exigen las bases. Pero lo que nosotros podemos avanzar hoy día es que todas las personas que quieran, que tengan una idea creativa o tengan un proyecto de desarrollo para su comuna o para su organización, para su territorio, puedan postular, tengan acceso a este fondo, y en eso estamos focalizando nuestro esfuerzo en poder informar y poder capacitar también. Perfecto. ¿Y más o menos cuántos proyectos se postulan en la región aproximadamente? Son más de 1000 proyectos. Sí. Y en general se concentran entonces en la provincia de Valparaíso. En la provincia de Bueno, Valparaíso. eso es una labor descentralizadora también que tenemos como región. Al interior de la región. Al interior de la región. Claro. Exactamente. Pregunta, ¿qué instancias de coordinación tienen con los municipios en la asignación de estos fondos? Los municipios y con el gobierno regional. Porque estaba al tanto de que el gobierno regional también maneja un presupuesto asociado a proyectos culturales, artísticos. ¿Hay alguna coordinación? ¿Si existe? ¿Cuál es? Nosotros trabajamos con los municipios con distintos programas. Tenemos una red con los encargados de cultura de los municipios para establecer algunas políticas comunales de cultura. Cada municipio está trabajando políticas comunales de cultura, y algunos municipios que tienen, a propósito de estas políticas comunales o planes comunales de cultura financiados por el Consejo de la Cultura, ellos tienen algunos fondos. Han llegado a la conclusión de que también se requiere desde lo local, desde la política cultural comunal, establecer recursos o financiamientos para proyectos, ¿ya? Y también, bueno, el 2% de cultura tiene... El gobierno regional tiene algunos ámbitos que son muy parecidos a los nuestros, a los del Consejo de la Cultura. Lo que nosotros tenemos que establecer ahí es un acuerdo de no financiar 2 veces un proyecto, por lo menos. Estaba pensando en eso, pero en el fondo. yo por la ley, digamos, estoy en el jurado de los fondos del 2%, podemos ver la información, correlacionar la información y establecer, digamos, criterios más equitativos, a lo mejor establecer criterios que permitan tener llegar a más sectores, pero son criterios distintos las evaluaciones, no hemos logrado tener criterios similares. Y también tú nos comentabas de que dentro del diagnóstico que hicieron tuvieron una instancia de trabajo con los encargados culturales de los municipios. Es que tenemos una red con los encargados de cultura de los municipios, que nos reunimos 3 veces al año en encuentros regionales. Tenemos uno en los Andes ahora en 22 de agosto, pero además funcionamos con los territorios, con las microzonas. Las microzonas es un espacio provincial que junta a los encargados de cultura de los municipios y a otros agentes culturales, donde definimos algunos planes de acción para la provincia. Y tenemos una experiencia que yo quiero mencionarla, que es la experiencia que tenemos con la provincia de San Felipe de los Andes, que es la microzona de Aconcagua, con quienes estamos trabajando, y entre ellos están trabajando de manera muy coordinada, y ha permitido fortalecer el trabajo tanto de los encargados de cultura como de los propios espacios culturales. Hay una red ahí muy importante, que yo creo que en el fondo, si no trabajamos de manera colaborativa y en red, en una región que es tan extensa, no podemos avanzar mucho tampoco. Hay que aprovechar esa ventaja que tienen los municipios que están están en el terreno mismo. Sí. Para nosotros los municipios son nuestros principales aliados, porque ellos están en los territorios locales, donde están más cerca de los ciudadanos. Conocen mejor sus problemas, por un tema lógico que está más cerca. Y yo eché mucho de menos porque se está desarrollando el programa de desarrollo del comercio local por el Ministerio de Economía, y un programa que desarrolla el Ministerio de Economía junto al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y
eligieron ciertos barrios comerciales, o sea, barrios locales comerciales. La Plaza Tauren, si no me equivoco, Valparaíso fue uno de ellos. Puerto, sí. Sí. Y bueno, el objetivo es fomentar el desarrollo comercial junto con fomentar los espacios públicos para generar esta sinergia positiva en torno al barrio. Y se desarrolló una comisión, un consejo para elegir los barrios a los cuales se le iban a asignar un monitor, se iba a capacitar a las personas, y eché menos gente en el municipio. O sea, estuve investigando un poco y claro, participaba gente de la Cámara de Comercio, del gobierno regional, por supuesto, de las seremías correspondientes, pero no vi gente del municipio pensando de que es mejor que ellos para conocer qué barrios de repente tienen un mayor potencial comercial. Esto escapa de su área, ¿no? Sí, en el fondo estoy diciendo que no sé qué tan común es considerar en políticas nacionales la información y la información, las capacidades que desarrollan los municipios por el hecho de trabajar en terreno. En ese sentido, comparto contigo, quienes tienen mayor acceso a la información y al conocimiento de los territorios son los municipios. Estoy totalmente de acuerdo contigo, desconozco por qué no está... Sí. Qué bueno que se está avanzando bastante en el Consejo de la Cultura por trabajar colaborativamente con los municipios, en general también con los otros servicios también. Sí. Bueno, vamos a despedir a la directora regional, Nedilia Pozo. Le vamos a agradecer nosotros como fundación también su presencia y también su participación en la fundación, en la mesa de cultura que desarrollamos el año pasado. Así que muchas gracias por compartir con nosotros tu experiencia y todas las políticas que tiene el gobierno en materia de cultura. Muchas gracias a ustedes por la invitación y siempre a disposición para contarle qué estamos haciendo en todo el territorio, en las 38 comunas de la región de Valparaíso. Muchas gracias. muchas gracias, Nelia. Bueno, Jaime, vamos a cerrar entonces el programa. No sé si tienes alguna reflexión final respecto a todo lo que conversamos. Más que nada, estamos viendo que hay un gran avance en términos de locales, de identidad, de patrimonio, que eso es fundamental para fortalecer las comunidades, para fortalecer también la identidad y la educación. Me gustaría resaltar lo último, ¿cierto? Yo encuentro que el hecho de que el Consejo de Cultura y las Artes esté trabajando con los municipios, estas reuniones anuales o trianuales que nos contaba la directora, yo creo que es muy importante desde el punto de vista del proceso, ¿cierto? El considerar a los distintos actores y principalmente a las autoridades comunales, pensando de que ellos manejan un conjunto de información y de capacidades, conocen a la gente de los cerros, ¿cierto? Conocen a la gente de los barrios, y creo que es muy importante para desarrollar estas políticas considerarlo. Ese punto lo encuentro muy importante. También no sé qué opinas tú, un poco lo que hablamos al final, o sea, sí, la encuesta piensa es súper nítida, y nosotros lo hemos conversado varias veces en la oficina con los demás investigadores, que el nivel esta foto regional que nos entregó la encuesta piensa respecto al nivel de conocimiento en torno a los fondos públicos, era muy alto el nivel de desconocimiento. Por lo tanto, puede ser la política de asignación de fondos muy correcta, puede ser muy transparencia, etcétera, pero debe estar acompañada con una política informativa que, como nos contaba la directora, debe ser transversal a nivel regional, sí, ¿cierto? En el fondo, este factor informativo sí o sí es un sesgo en torno a la asignación de los fondos, y al final, no me acuerdo la cifra, un 70% creo de los fondos quedan dentro de la provincia de Valparaíso. Sí, y además son los fondos, mencionar también que los fondos a nivel nacional son 20.300 millones de pesos, que claro, no es menor, y también, se nos fue preguntarle, pero cómo lograr y lo hemos tocado en otros programas, que la cultura también pueda por sí sola
ser una Temazo. una actividad que no tengan que depender de estos fondos también, que son muy importantes, que ahora son importantísimos para poder desarrollar. Sí. Y al respecto, este tema de desarrollar el público, en términos, en el fondo, desarrollar la demanda, ¿cierto? En el mercado o la industria de la cultura, nuestro amigo de Café Verbal nos va a retar. Sí, nos va a retar por hablar de industria. De la industria cultural, pero si lo entendemos como un conjunto de personas que desarrolla cultura y ofrece cultura a la sociedad, y otro conjunto de personas que tiene preferencia a favor de la cultura, y no, o sea, si bien yo respeto las preferencias de las personas, yo creo que como sociedad tenemos que aspirar a eso, pero sí se desarrolla, si se desarrolla que la gente prefiera más, no sé, pues ir al teatro, ver una orquesta de música clásica, etcétera, en respecto a un partido de fútbol. A mí me encanta el fútbol, no tengo, o quizás ver un programa de televisión. En el fondo es diversificar y diversificar tratar de el entretenimiento. multiplicar Exactamente. las ofertas que tenemos. Pero claro, Y los gustos también. Yo creo que es muy importante, un poco por el tema que tú tocabas, es desarrollar esta demanda, ¿cierto? Desarrollar esta preferencia en la sociedad a favor de la cultura. Y en ese sentido, lo conversamos en ese programa de Café Verbal. Yo creo que es clave trabajar en conjunto a las políticas educacionales o los establecimientos educacionales. Trabajar colaborativamente y no entenderlo como un ente aislado. ¿Sí? Exactamente. Incluso el tema de economía, también lo que tú hablas del comercio local, cuán importante es ese desarrollo del comercio local para activar también a las comunidades, los vecinos mismos, también, que son sus propias actividades económicas. También, pues, claro, también, por supuesto. O sea, en el fondo, mientras más lucas tengan a la gente, lo pensamos de esa forma, quizás va a tener más posibilidades de poder consumir teatro, sí, cultura. Pero no solo hablo de eso, sino también de que nosotros podamos ser nuestros propios proyectos. Por ejemplo, un proyecto de una verdulería no tiene por qué ser comercial. Claro, o sea, es mi proyecto personal, claro, y qué bueno que funcione en un barrio, por ejemplo, aún. Entonces... O sea, un barrio... O sea, perdón, tú eres más... un barrio en sí mismo es un patrimonio. O sea, caminar por un barrio donde uno ve que existe un comercio, que ese comercio tiene su identidad propia, los locales también tenidos, tienen una particularidad genuina. Eso en sí mismo, o yo lo concedo desde mi ignorancia, no soy experto en temas de patrimonio, lo considero patrimonio también. O sea, lo veo más desde el punto de vista del consumidor. Hay una palabra en francés, se llama flaneur, no sé si te habían dicho, pero que en el fondo es el hecho de caminar por la ciudad y por los barrios y sentirse parte del barrio sin serlo, ¿cierto? En el fondo, participar cuando uno va de viaje, pues, o sea, ser turista, no ir no ir al museo y solo mirar, sino involucrarse con la obra en sí mismo, ¿cierto? Y eso también se puede extrapolar a los barrios. O sea, cuando uno puede caminar por el barrio y sentirse parte del barrio, sentirse parte de la comunidad, también, claro, el desarrollo local del comercio es clave. Uy, para finalizar, espero que se hayan entretenido en la casa nuestros auditores, pelando un poco, pero para bien a la directora regional, a Nélida. Me dio mucho gusto a mí, por lo menos, escuchar que se está trabajando mucho con la ciudadanía, con la apropiación social y la cohesión de los habitantes. Y eso me parece loable, que no se entienda solamente la cultura como los eventos culturales, sino también que se abra al patrimonio. Y bueno, y te voy a terminar con... Ayer fui a un curso de gestión patrimonial para Playanchinos y nos detuvimos en la plaza Waddington. Y la mayor parte de los que participan son adultos mayores. Y ellos decían, mira, que frente a la plaza había un cine. ¿Sabías tú? Yo dije, sabía, pero bueno, no alcancé a ir. Había un cine. El Cine Iris. Y al lado arriba había un teatro, el Teatro Odeón.
y acá era el centro de la cultura en Playa Ancha. Entonces, ¿En la plaza? En la plaza. Ya. Entonces, cines que daban cereales, me decía, veíamos Flash Gordon, y me contaban todas esas historias. Entonces, qué bonito es que, bueno, quizás ahora no va a haber cine, pero qué bonito es también tener esas historias y ese patrimonio que uno hereda. ¿Qué es lo que nosotros queremos heredar a las futuras generaciones? Y con eso los dejo pensando un poco. ¿Y quieres decir algo? Sí, no, y yo creo que eso es, o sea, eso en sí mismo genera valor, pero también al generar identidad territorial, genera más participación, genera Y en el fondo, más confianza. Y en el fondo, y esto es algo a lo mejor muy subjetivo, pero también nos sentimos un poco más felices, ¿no? También, sí. Es un poco subjetiva mi apreciación, Sí. pero quizás puede ser así. Bueno, y nos despedimos. Cada vez más hay más encuestas respecto y estudios eso. respecto a la felicidad. Exactamente. Incluso, después lo conversamos después del programa. Ayer leí el abstract de un paper que hacía un estudio en términos de la descentralización, desarrollo local y la felicidad. Ahí lo conversamos, ya, quizás para el próximo no es tan programa. subjetivo ahora, entonces. Bueno, nos despedimos, estamos terminando Piensa Valparaíso. Nos pueden seguir a través de YouTube a partir del lunes, con el YouTube de Fundación Piensa, en Facebook lo mismo, Fundación Piensa, y también en Twitter, F Piensa. Muchas gracias por escucharnos. Hasta luego. Hasta luego.